El Consejo Fiscal Asesor, órgano técnico independiente que asesora al Ministerio de Economía y Finanzas, emitió un crítico informe sobre el cálculo del resultado fiscal estructural al cierre de 2024. En el mismo cuestionó a la titular del MEF saliente, a Azucena Arbeleche, por haber incumplido buena parte de la regla fiscal el año pasado. Bueno, en su informe, los consejeros Alfonso Capurro, Ana Fostel y Jorge Roldós advirtieron que el incumplimiento de las metas fiscales en 2024 constituye una señal de preocupación, ya que la posición fiscal estructural se mantiene alejada de un nivel consistente con la sostenibilidad intemporal del cociente de deuda bruta sobre el PIB. Bueno, de acuerdo justamente al Consejo Fiscal Asesor, los incumplimientos en los pilares 1 y 2, resultado fiscal estructural, medido en relación al PIB, y egresos primarios, medidos en términos reales, son significativos dado su magnitud. ¿Qué herencia fiscal deja este gobierno? Para entender y para saberlo, bueno, recibimos aquí en Nada que Perder a la economista e integrante del Centro de Investigaciones Económicas, Silvia Rodríguez Collazo, a quien le agradecemos por acompañarnos aquí en el estudio esta mañana. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Seguimos con el CIMBE, porque estábamos hablando ahora. Las escuché con el proyecto de transporte. Exacto. Bueno, en principio, el informe del Consejo Fiscal Asesor parece ser crítico, ¿no?, con la gestión de Arbeleche. Sin embargo, la ministra afirmó que este gobierno logró reducir el déficit fiscal, bajar la inflación, disminuir la informalidad, aumentar el salario real, crear más de 111.000 puestos de trabajo. ¿Qué lecturas es entonces sobre la situación fiscal? Comencemos por allí. Bueno, yo diría que podría, si tuviera que ponerle un titular, lo llamaría la crónica de los incumplimientos. Me gustaría analizar como el resultado, en principio, la situación fiscal, como desde dos perspectivas. En principio, respecto a los propios compromisos que se hicieron al inicio de este gobierno. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, tomamos las proyecciones o las metas que se fijó el gobierno cuando presentó el presupuesto quinquenal, ahí encontramos ya. Y hacemos esa comparación, ¿no? 2020, lo que se presentó en 2020 y lo que resultó finalmente en 2024. Ahí tenemos ya un apartamiento respecto a sus propios, compromisos. Por ejemplo, a nivel del resultado fiscal correspondiente al gobierno central y BPS, en el presupuesto se planificaba que se llegara a un déficit de menos 2,7. Y terminamos con menos 3,4. Si consideramos el gobierno, el sector público global, el compromiso era de menos 2,5 y terminamos con menos 4,1. Entonces, en principio, si uno se compara, si comparamos las propias proyecciones o metas, allí ya tenemos un primer incumplimiento punta a punta. Se puede ir viendo, y después, si quieren, podemos entrar un poquito más en detalle, cómo se fueron corriendo, esas proyecciones, y sobre todo a partir de 2023 y en 2024 el incumplimiento ya fue flagrante. Por otro lado, también si nosotros comparamos algo que la ministra en general le interesa hacer, es considerar si efectivamente estamos mejor que 2019. Entonces, en ese sentido podemos ver dos cosas. Por un lado, exactamente el numerito, ¿no? Entonces, el resultado fiscal del sector público global en 2019 finalizó con menos 4,3. Siempre estamos hablando de puntos porcentuales del PIB. Sí. Yo a veces me como esto, pero tenemos que saber cuál es la relación. Lo estamos comparando con los ingresos que genera esta economía, con la riqueza que se genera en esta economía. Entonces, como les decía, en 2019 el resultado fiscal terminó con menos 4,3 puntos del PIB. En 2024 terminamos con menos 4,1. La mejora fue de 0,2 puntos del PIB. Es una mejora marginal. Si miramos los números, esa diferencia es, positiva, pero es mínima. Uh-huh. Si miramos los resultados del gobierno central y el BPS, esa diferencia también mejoró. Pasamos de menos 3,9 a menos 3,4. Hay una diferencia de medio punto del PIB. Uh-huh. Ahora, ¿estas cifras significan una situación fiscal mejor que deja el gobierno respecto a lo que ocurría en 2019? La respuesta es contundente, no.
en lo más mínimo. Esto ocurrió en el marco de un incremento en el endeudamiento de 9 puntos del PIB, que primero creció, tuvimos como un escalón grande de 13 puntos en 2020, que después se moderó, pero que finalmente quedamos con un nivel de deuda de 9 puntos del PIB por encima de lo que estábamos en 2019. Que es un tema que el oficialismo suele omitir. En general no dedica tiempo a lo que no cumplió. Y por otro lado, tenemos también dos características. Se generó un gasto mayor, el nivel de gasto fue mayor que el de 2019. ¿Se acuerdan que al inicio del gobierno que se discutió mucho la necesidad de hacer un ajuste fiscal de 900 millones de dólares? Bueno, al final del periodo se terminó con un gasto que es algo más de 1.000 millones por encima del que había inicialmente. No solamente no se bajó, ahora vemos en qué momento y en qué condiciones lo bajaron, sino que terminaron muy por encima. Y además con una presión fiscal mayor a la que existía en 2019. O sea, tenemos un incremento, si nos fijamos los ingresos, la presión fiscal aumentó casi en un punto. Por lo tanto, tenemos lo que diría un resumen de los incumplimientos en cuanto a los compromisos de mejorar el gasto, de reducirlo, de bajar la presión fiscal. Nada de eso se cumplió. Y en cuanto a sus propias proyecciones, tampoco se cumplieron. En ese sentido diría que la evaluación no es muy buena, ¿tá? Para ir por alguno de los puntos, ¿no? Sí. Porque ya vamos a tener que, como decías, que ir hablando de repente año a año, y en esto de pensar cómo fue evolucionando, una de las cosas que marca este Consejo Asesor Fiscal es lo que sucedió con el Pilar 3, que es el que tiene que ver con el sobreendeudamiento, ¿no? Y en realidad plantean que en los años previos a 2024 se explicó de repente por pandemia, no la sequía, pero que no se explica lo que sucedió el año pasado. ¿Qué explicación le encontrás tú? Bueno, a ver, me gustaría como dar un poquitito de contexto de qué significa este pilar 3 de la regla fiscal. La regla fiscal tiene 3 pilares. Un primer pilar que tiene que ver con una meta numérica respecto a lo que se llama el resultado fiscal estructural. Se fija una meta y en función de esa meta, digamos, se cumple o no se cumple. El pilar 2 tiene que ver con la variación de los egresos en términos reales del sector público, los egresos primarios del sector público global. Y la tercer pata o el tercer pilar tiene que ver con, se establece una meta de variación del endeudamiento para ese año y existe además en la ley una cláusula de salvaguarda que para determinadas condiciones se puede activar. Por ejemplo, crisis económicas como ocurrió en el COVID con la crisis sanitaria que desató, digamos, esta crisis económica. También se convocó en el caso de la sequía. Y existe también la posibilidad de que si hay un fuerte shock de precios relativos, pero está, digamos, escrito de manera bastante flexible, o sea, no está taxativamente detallado. Entonces, en este caso se convocó a esa cláusula sobre el final del periodo, aduciendo que había habido un incremento, una variación sorpresiva o inesperada de los precios. En ese caso, bueno, el Consejo Fiscal Asesor, junto con también muchos analistas, entendemos que ese fundamento es realmente muy poco sólido, ¿tá? No solamente porque no es inesperado esa variación de precios, porque efectivamente ya en el año anterior se sabía, ya un tiempo antes el Consejo Fiscal Asesor en este sentido había hecho alguna advertencia suave, pero había hecho la advertencia en el informe anterior y por tanto no era inesperado. Tampoco la variación de precios que está vinculada ¿a qué se refiere esa variación de precios? A que cuando calculás el Producto Bruto Interno a precios corrientes, vos lo que incluís es una expectativa de inflación. El objetivo del gobierno era reducir la inflación. Y eso efectivamente, que está en manos del Banco Central, eso ocurrió. Por lo tanto, difícilmente fuera algo totalmente inesperado que bueno, logramos la meta o
Entonces, y además, en todo caso, la mayor variación de los precios se dio durante 2023. Si uno compara la variación al inicio de 2023, que fue cerca de 8% la inflación y terminó próxima a 5%, allí podrías tener un escalón. No en 2024, que la diferencia fue entre 5 y 5 y poco. Entonces, este fundamento es poco sostenible. Por otro lado, algo que en principio tampoco se dice, en principio no lo dice directamente el informe, advierte sobre este punto y su desacuerdo por de alguna manera gatillar esta cláusula, tiene que ver con que esta cláusula se puso en práctica en 3 años de los 5. En general, estas cláusulas son para casos excepcionales. Está bien, tuvimos el caso del COVID, naturalmente fue un shock realmente muy importante, no solamente en Uruguay, en el resto del mundo, y bueno, eso sí realmente es un motivo contundente. Luego se volvió a activar, esa activación implica que te permite gastar hasta un 30% más de ese monto que te fijaste. No siempre se utilizó el 30%, pero sí se activó. Te permite todo ese margen adicional. El otro caso en donde se activó fue con la crisis sanitaria, que generó, obviamente, en su momento también se cuestionó, porque la magnitud que tuvo, que obviamente fue muy importante para algunos sectores, ¿no? Eso no quiere decir que no haya sido importante para ciertos sectores y que tuvo su impacto en el producto, pero que esto generara la activación de esa cláusula, en su momento también se cuestionó, porque en comparación con lo que había ocurrido con el COVID, no parecía de la misma magnitud. En este último caso, ya es muy difícil de sostener, pero además estamos hablando de que se puso en marcha en 3 de los 5 años. ¿Y cómo se explica? Digo, si la explicación esa no es contundente, ¿cuál sería la explicación real? Bueno, la explicación real es que los gastos crecieron y obviamente cuando vos tenés un déficit y no lo podés financiar, te endeudás. Y la idea de, si querés ahora pasamos a hablar propiamente de lo que pasó con la regla fiscal, o el diseño de la regla fiscal, la idea y el objetivo de la regla fiscal en general es lograr una sostenibilidad fiscal. De alguna manera limitar un gasto creciente que te implique, por tanto, un endeudamiento creciente. El diseño que tiene previsto la regla fiscal, que tiene estos 3 pilares que explicamos, tiene además estas metas que son metas indicativas. Se puede cumplir o pueden no cumplirse. El único costo es el reputacional. Silvia, y si pensamos en esto que vos decís del aumento del gasto, y si miramos cómo se comporta el déficit fiscal a lo largo del periodo de gobierno, allí lo que vemos es que durante los primeros 3 años del gobierno parece ir en línea con lo que estaba previsto por el gobierno. Sin embargo, se empieza a desviar en los últimos 2 años del periodo. ¿Podríamos decir que el gobierno termina incurriendo en esto que se suele decir carnaval electoral sobre el final? Bien, sí, efectivamente lo que ha ocurrido es que a partir de desde el inicio hasta 2022, el ajuste que se realizó por la vía de reducir las remuneraciones y las pasividades, en términos gruesos, digamos. Y a partir de 2023 eso se desactivó y por tanto el gasto empezó a crecer. Allí hay 2 cosas. Bueno, ¿qué significa este reajuste del gasto? Era transitorio, claramente que era transitorio, había un compromiso en 2023 de hacer una recuperación y por tanto no iba a ser una mejora genuina del gasto. Y eso se sabía claramente, ¿no? Algunos analistas también hablaron hasta de que tenías como una compresión transitoria, que en un momento ese resorte iba a saltar. Bueno, efectivamente, duró un tiempo y a partir de 2023, eso volvió a incrementarse en los gastos, tanto desde 2023 y realmente 2024 ya fue muchísimo más. Entonces, sí existen podrías diferenciar estos 2 periodos en donde en principio estuvo contenido, pero transitoriamente, y luego que volvió a ese crecimiento. Me olvidé lo que me preguntabas. No, que justamente en relación a que aumenta en estos 2 últimos años del periodo de gobierno, si incurre en esto del carnaval electoral. Bueno, a mí me gusta llamarlo ciclo electoral, no me gusta mucho la palabra carnaval electoral, prefiero que el carnaval sea para cosas mucho más
lindas y positivas, pero en general hay como un patrón histórico que ha ocurrido desde hace bastante tiempo, que durante los últimos 2 años de los gobiernos, en general, por razones de carácter en general político, se flexibiliza e incrementan los gastos. Bueno, la ministra en este caso dice que se mire por donde se mire. Bueno, se mire por donde se mire, efectivamente sí transcurrió el ciclo electoral. A partir de 2023 se empezó a hacer un gasto mucho mayor y llegamos a 2024 en un momento en donde ya, desbarrancamos en términos del incumplimiento prácticamente de los 2 pilares, aunque el último técnicamente no podríamos decir que es un incumplimiento, pero no hay un fundamento sustancial. Entonces, consideramos que sí, nosotros hemos advertido desde hace tiempo que empezábamos a transcurrir este ciclo electoral, este aflojamiento, este incremento de los gastos que se dio desde 2023. En este caso, el informe del Consejo Fiscal Asesor de alguna manera también aprovecha y resalta esto en el sentido que dice, bueno, bajo la justificación de que tenías una inflación más baja y los ingresos corrientes habían sido menores a los esperados, el gasto corriente no se ajustó y entonces generaste este desbalance mucho más grande del esperado. Pero en definitiva, esto ya se veía previamente. Entonces, más allá de que de alguna manera el Consejo Fiscal Asesor también plantea como esta hipótesis de que no se tuvo la firmeza que existía la posibilidad de reajustar el gasto y no se hizo, en 2023 ya se veía. Y esto, lamentablemente, no se advirtió también con la misma contundencia. Algo que es súper interesante, el informe es un informe voluminoso con muchísimo trabajo y pone como muy blanco sobre negro, ya sobre el final y cuando no hay más nada para hacer, este tipo de elementos, que quizás con algo que podría, a nuestro entender, mejorar la institucionalidad fiscal es si el papel de vigilancia que tiene el Consejo Fiscal Asesor hubiera operado con mayor contundencia, porque no quiere decir que, por ejemplo, en el informe anterior, que fue de febrero de 2025 y había un anterior en julio de 2024, en donde de alguna manera, cuando ya también se veía que no había forma de cumplir las metas de la regla fiscal, se advertía sobre el incumplimiento de 2 de las metas, pero estamos hablando de julio de 2024, mitad del año donde también está todo ya jugado. Entonces, es cierto que el Consejo Fiscal Asesor tiene ciertas oportunidades exclusivamente en donde se puede expedir, pero los informes previos, quizás en el momento en que se puede expedir, también podría haber hecho esta advertencia. En ese sentido, en los informes previos, yo evalúo como cierta indulgencia. En general, bueno, mientras las metas se cumplieran, se decía que se cumplía, aunque se viera, porque estas cosas vos las vas monitoreando poco a poco. Claro, cuando mirás el año cerrado, ya está. Eso no se realizó. Entonces, no quiere decir que no se hayan hecho puntualizaciones, quizás no con la contundencia que, bueno, ahora genera esta noticia, porque los otros informes de alguna manera se levantaron, pero ahora esta forma tan clara y fuerte de posicionarse hubiera estado bueno como parte de ese rol de vigilancia que tiene el Consejo Fiscal Asesor, que lo hubiéramos visto previamente. Y acá quiero decirles una cosita más respecto a esto. Capaz me estoy adelantando sobre el tema del informe, pero lo que tiene que ver con el año 2025, ya estamos en 2025, ¿está? El presupuesto se vota en 2025 y empieza a funcionar en 2026. Por lo tanto, el partido para 2025, en lo que tiene que ver también con los gastos, está bastante jugado. Hay una mirada, o yo interpreté, más allá de que es cierto que se pone como ciertas señales de alarma leves para 2025, pero 2025 va a ser un año difícil y no vamos a tener un resultado, creo yo, no tengo las cuentas hechas,
Te tomamos la palabra, Silvia. Sí, por eso no tengo las cuentas hechas, de que el resultado fiscal estructural pueda ser, si ahora fue un resultado fiscal de menos 3,7, logres en 2025 un resultado fiscal estructural de 3. Hay así que yo creo que lo que va a ocurrir en 2025, ya con otro gobierno funcionando, pero con buena parte de, digamos, de las partidas ya comprometidas, más allá de que tenemos también, vieron que está en discusión el conocer finalmente los datos, tenemos los datos públicos, que son estos con los que estamos manejando, que el MEF publica mensualmente, pero hay algunos otros datos que todavía el gobierno entrante no tiene claridad sobre adelantamiento, cifras finales sobre adelantamiento de impuestos o gastos. A eso queríamos ir, justamente. Que yo no tengo esas cifras tampoco, obviamente. Bien, ahora, la ministra Arbeleche reconoció que hubo un anticipo, ¿no?, en el cobro de impuestos a las empresas públicas del orden de 60 millones de dólares. Pero planteó que esto es algo que sucede habitualmente. Sin embargo, el futuro ministro Odone dijo que esos adelantos suelen ser de entre unos 10 y 12 millones de dólares. ¿Cómo es que se puede leer? ¿Cómo se pueden leer estos datos? Bien. Lo que yo puedo decirte en principio es que conozco las cifras también de acuerdo a la prensa. No tengo más información y bueno, y creo que el gobierno entrante, cuando asuma, podrá conocer estas cifras en detalle. Por lo que yo también escuché en una entrevista a Odone, él comentaba que tampoco había claridad a nivel del ministerio sobre exactamente cuál es la cifra. Tenían algunas previsiones, pero no había claridad. O sea que en principio esto es, digamos, una incertidumbre, en el sentido que ¿qué efectos va a tener esto? Bueno, aquellos ingresos que se adelantaron, sea la magnitud que sea, quiere decir que se podrían recibir en 2025 y ya no se van a recibir, se recibieron en 2024. O sea que vas a tener una parte de ingresos reducida. Ahora, antes de entrar en los problemas que eso puede generar, cuando Arbeleche plantea que esto es habitual, y si efectivamente fueran unos 60 millones de dólares, ¿qué tan habitual es que sea eso realmente? Bueno, yo puedo tomar lo que dice Odone, que lo habitual es 10 y no 60. O sea que en principio sí, marginalmente, aparentemente esto ocurre, pero el tema es la magnitud, ¿no? ¿Y por qué importa la magnitud? Por las consecuencias que tiene para el año siguiente. Y cuando además esto implica un cambio de gobierno con incertidumbre sobre estas cifras, bueno, las veremos también en 2025. Pero esa situación de País de las Maravillas que aparentemente nos queda para 2025, que de alguna manera planteaba la ministra, yo creo que es difícil de creer que sea una situación maravillosa. Creo que seguramente haya que mirar más allá de lo que ya conocemos, que implica ciertos cuidados. Lo que se va a saber dentro de un tiempito, bueno, se verá cuál es la magnitud de ese adelanto o de postergación de pagos. Ahora, con los datos los datos que tenemos hoy por hoy, así como están planteados y como vos lo planteás, ¿podemos decir que de alguna manera existió o existe un maquillaje de la cifra del déficit? No, yo no diría la palabra maquillaje, porque hay una cosa que me parece que es muy importante y es mantener la confianza en las cifras, que parte también de lo que es. Me gustaría después conversar un poquitito sobre el tema de la regla fiscal y cómo se ejecutó. Es importante la confiabilidad de las cifras, tanto las que oficiales, ¿no? Tanto las que puede dar el INE, las que da el Banco Central, las que publica el MEF. Entonces, por eso es bien necesario comprender qué es lo que se publica y qué es lo que no es público, digamos, no se publica todo el tiempo, pero que sería bueno que estuviera claramente contabilizado. Eso no es público, pero no está claramente contabilizado. Tal es así que en la última reunión, Odone dijo, no tienen muy claro, tienen previsiones, pero no tienen muy claro qué es lo que está ocurriendo con los adelantos o con las postergaciones de gastos. Entonces, ahí diferenciaría lo que es cifras públicas y la confiabilidad que deben de tener, y lo otro es las cifras que no son públicas, que son de manejo interno y que deberían ser transparentes a la hora, sin duda, de un traspaso de gobierno, ¿no? Y lo otro quizás sea el relato, pensando en esto que comentábamos al pasar, y decías, bueno, claro, cuando se trata de incumplimientos no se suele mencionar.
Exacto. Sí, eso se menciona menos o no se menciona. Sí, podemos hablar de una situación restrictiva entonces en la que asumiría el próximo gobierno en torno a la situación fiscal. Bueno, yo diría que la situación fiscal no es maravillosa como vimos. Ahora tampoco es alarmante. Vieron que también la ministra, de alguna manera, tratando de condicionar lo que pueda llegar a ser el futuro gobierno, indicaba que sí o que no habría que hacer ajuste fiscal. Bueno, tampoco en 2019 había que haber ajuste fiscal, porque vemos una situación fiscal que a esta altura podríamos decir es algo peor que la de 2019, aunque las cifras exactas sean levemente mejores. Entonces, en principio, en el corto plazo no parece una necesidad, o sea, no tenemos una alarma, las luces rojas que parecía que se prendían en 2019, bueno, se interpreta como que no, que en corto plazo no tendrías esas luces rojas. Sin embargo, vas a tener que navegar en un río o en un mar con olitas, ¿no? Querías hacer algunas puntualizaciones sobre la regla fiscal. Sí, quería decir algunas cosas que además también, como en algunos informes, en algún informe previo y en este último informe, el Consejo Fiscal Asesor comenta, y también lo hemos comentado nosotros y otros analistas, y es el hecho de que hay como dos cosas, ¿no? Una cosa es la regla fiscal, el objetivo que tiene, que vos tenés unas cifras, unos límites numéricos que estableces, pero que nada de eso está escrito en piedra. Por el propio diseño que tiene la metodología, hay ciertos ajustes y cambios en la marcha. Pero hay algo que ha ocurrido y es como los corrimientos de las metas, ¿no? En un momento se ponía a principio de año una meta, luego se iba cambiando y en sucesivas oportunidades se fue cambiando la meta, de manera de poder llegar a dar una rendición de cuentas y decir cumplí, hasta que, bueno, ya no había manera de correr la meta. Se había corrido en algún caso el resultado fiscal estructural, pero ya sabiendo que se había incumplido. Entonces, esto tiene que ver también, y lo mismo con activar la cláusula de salvaguarda con pocos fundamentos. De alguna manera erosiona un poco la credibilidad. Había una imagen que se trató de dar, y es que, bueno, la regla fiscal te cubría de todo, ¿no? Era un escudo que generaba transparencia, que daba, bueno, teníamos ahí la llave de todo. Y bueno, claramente eso no ocurrió, porque hay muchísimos mecanismos por los cuales eso puede no ocurrir. Bueno, por ejemplo, la variación de las metas, por ejemplo, los cambios en los cálculos, que algunos tienen que ver con el propio diseño de la regla. No quiere decir que lo que no quiero decir es que se haya hecho intencional, pero que el tema del diseño de la regla te condiciona a que nada está escrito en piedra. ¿Se tendría que rever ese diseño? Bueno, yo creo que hay oportunidad de mejorar la regla fiscal y cómo tiene que operar y bajo qué mecanismos tiene que operar. Tanto desde el punto de vista metodológico, que eso de alguna manera el Consejo Fiscal también en el informe anterior y en habla y dice cómo es este diseño de cómo calculás algunos de los indicadores, por ejemplo el crecimiento del producto potencial o la brecha de producto, que con una sola metodología te implica, que además tiene bastantes limitaciones. O sea, el gobierno, cuando puso esta nueva regla fiscal, ya contaba con un montón de antecedentes. Hay ríos de literatura. Los europeos tienen, pero muchísima experiencia, hace años que la ponen en marcha y tienen con claridad las limitaciones que esto implica para algunos países, Italia o Grecia, que han quedado en situaciones muy complejas. Entonces, se podía haber desde el inicio mejorado quizás algunos detalles del diseño, pero bueno, siempre hay una oportunidad de mejorarlos. Y también, como les decía, algunos de esos elementos que tienen que ver con la parte metodológica han sido puestos sobre la mesa en este informe por el Consejo Fiscal Asesor y en otros, y también desde el punto de vista institucional, del funcionamiento de la institucionalidad fiscal. ¿Qué papel tiene que tener el Consejo Fiscal Asesor? Que en términos de independencia, en términos de autonomía financiera, o sea, cómo sostenerse. Es un equipo de 3 personas con un secretario para realmente poder hacer un seguimiento y una vigilancia a tiempo, oportuna,
es bastante difícil. Y entre otras cosas eso no ocurrió. También es cierto que sobre la marcha todo el mundo aprende, tanto el Consejo Fiscal Asesor como el propio gobierno. Veremos que ahora tengamos esa misma mirada para adelante, ¿no? En términos de aprendizaje y bueno, y de ver cómo mejorar esto para que se pueda tener un rol como más oportuno de vigilancia. Silvia Rodríguez Collazo, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Nada que Perder. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nada que perder. Nada que perder.